Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Juliet Escorcia Márquez. Estoy en el curso de cálculo diferencial con la docente Sarita Rodríguez en el grupo 572. Mi código es 1065642346. Voy a hacer una breve explicación sobre la tarea 1 de funciones y sucesiones del estudiante, en este caso número 3. Entonces sería esta sucesión aritmética. Para ello debemos saber primero, bueno, vamos a hallar, el ejercicio dice, dadas las siguientes progresiones a sub n, calcular el enésimo término y calcular la suma de los 10 primeros términos en cada progresión. Primero vamos a hallar la progresión aritmética, que es esta que está acá. Bien, ahora debemos saber qué es una progresión aritmética. Entonces, una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Es decir, que la diferencia entre un medio y un cuarto debe ser constante también para los siguientes números. Dicha cantidad llamada diferencia de la progresión o diferencia o incluso distancia. Puede ser en aumento o puede ser en disminución, lo ideal es que sea constante. Entonces, para hallar el enésimo término vamos a utilizar la siguiente fórmula: a sub n igual a sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1, porque está multiplicando de. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos los datos. A sub n es el término enésimo, a sub 1 primer término, n posición del término que queremos hallar y d la diferencia. Tenemos ciertos datos, ya sabemos que el primer término es un medio, la razón, perdón, el número de términos que queremos hallar es 10, la razón ya aquí la tenemos, pero ya digamos que hasta el momento del ejercicio, en el desarrollo aún no la hemos hallado. ¿Bien? Para hacer los siguientes pasos debemos primero conocer lo que la diferencia, cuál es la diferencia, entre los términos de la sucesión o de la progresión aritmética que nos han dado. Entonces, utilizamos la siguiente fórmula: a sub n es igual a A1 más n menos 1 por la razón, en este caso la diferencia. ¿Bien? En la progresión geométrica también se utiliza otra fórmula para sacar la razón, que es un poco diferente a esta. Entonces aquí tenemos los datos, es el primer término, es un medio, luego el número de términos que tenemos son 5, reemplazamos los valores, esto de acá, y la razón que me da realizamos todas las operaciones y la razón o la diferencia que me da es menos un cuarto. Ahora vamos a calcular el enésimo término reemplazando los términos que ya tenemos. Bueno, a sub n es igual a 10 porque digamos que es el término que deseamos calcular. Queremos calcular 100, 320, etc. La cantidad que sea, pues ese número iría aquí. Entonces, a sub 1, o sea, el primer término es un medio, ya habíamos dicho, el número de términos son 10 y la razón es menos un cuarto, o la diferencia. ¿Bien? Entonces, acá vamos a utilizar esta fórmula, luego reemplazamos y el resultado que nos va a dar es a sub 10 es igual a menos 4 y este es el enésimo término. Y ahora, para calcular la suma de los 10 primeros términos utilizaremos la siguiente fórmula, que es esta, o sea, suma de los primeros términos de los términos que queramos realizar es igual a
a sub 1, o sea, el primer término más el número de términos por, perdón, el último término por el número de términos sobre 2. Y aquí tenemos, digamos, ya expuesto qué es lo que corresponde cada figura, ¿ok? Entonces, tenemos estos datos, procedemos a reemplazar los valores de la fórmula, nos quedaría un medio más por menos 4 por 10. Entonces nos daría menos 2 por 10 sobre 2, igual que acá. Entonces la suma de los 10 primeros términos nos daría menos 2 por 10, un 20 sobre 2. Entonces sería menos 20 sobre 2, porque conserva el mismo signo, menos por más da menos, igual menos 10, porque vamos a resolver esta división. Entonces la suma de los 10 primeros términos es menos 10. Ahora vamos a desarrollar la progresión aritmética. Una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números reales en la que el elemento siguiente se obtiene multiplicando el elemento anterior por una constante denominada razón o factor de la progresión que se representa por R. Vimos que anteriormente, digamos que en la progresión aritmética había una diferencia que la calculamos como razón, pero tenía nombre como diferencia, ¿sí? Y era como tal, era una constante. Y aquí es representada por la R, porque es una razón. Y es en la multiplicación, se realiza como multiplicación en un término por el otro término y así. Entonces primero debemos hallar la razón, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Hay gente que utiliza, por ejemplo, divide el segundo término por el primero y le da el mismo resultado. Pero es, digamos que un poco más factible utilizar la fórmula, que es la siguiente: a sub n es igual a sub 1 por la razón elevada a la n menos 1. Entonces los datos que tenemos es a sub 1 es el primer término, a n es el último término, en este caso el tercer término porque voy a utilizar el tercero. Tengo hasta el cuarto, pero preferí utilizar el tercero para ser un poco más rápida. Y la razón que vamos a hallar, vamos a hallarla con la siguiente fórmula, que ya habíamos tenido allá, que es esta misma. Entonces vamos a reemplazar ya todos los términos, esta que está acá, y haciéndolo un poco más breve, me daría esto, que sería el primero por el tercero. Entonces la razón se obtiene dividiendo el tercer término entre el primero. En este caso, como los términos son una fracción, vamos a multiplicar los números externos, el externo por el externo y el interno por el interno, que sería la orejita que vamos a utilizar. Entonces dirían 5 por 5, 25, 2 por 2 son 4, y nos daría la razón igual a 25 sobre 4. Pero vamos a simplificar la razón para que nos dé 5 medios, o 5 sobre 2. Y esa sería la razón por la que multiplicamos los números en secuencia. Entonces ahora vamos a hallar lo que es el enésimo término de esta progresión geométrica. Utilizamos la misma fórmula, o sea, esta que está acá, y vamos a reemplazar, aquí ya tenemos los datos, y vamos a reemplazar los datos de una vez. Ya aquí ya realicé el tema de la resta de la potencia. 10 menos 1 es igual a 9, y todo esto lo vamos a multiplicar, luego lo multiplicamos por 5 medios,
y nos da como resultado lo siguiente, y esto que está acá en el paréntesis. Entonces sería 1953.125 sobre 512, y esto nos llevaría a multiplicar. Ahora realizamos la multiplicación de los numeradores con los denominadores, dándonos el siguiente resultado: 390.625 sobre 256, y este vendría siendo el enésimo término, o el término número 10 en este caso, porque ya lo habíamos elegido así. Y vemos que este es el mismo resultado en el número 10, haciendo una suma de acuerdo a la diferencia, a la razón. Entonces vamos ahora a realizar la suma de los 10 primeros términos. Vamos a utilizar esta formulita. Sub n es igual a sub 1, paréntesis, razón elevado a la n menos 1, razón sobre razón menos 1. Vamos a utilizar algo muy similar a lo que ya hemos hecho. Vamos a reemplazar la fórmula, realizamos lo que son las operaciones correspondientes y nos dará una sumatoria de 488.283 sobre 516, y esta es la suma de los 10 primeros términos de la sucesión geométrica que nos han dado. Ahora vamos a realizar la explicación sobre esta función a trozos, que la debemos graficar en GeoGebra, conseguir el rango y el dominio y los puntos de intersección con los ejes X y Y, o respectivos ejes de acuerdo a la recta que nos dé. Entonces, en el primer trozo nos dio un dominio de menos 5 cuando X es mayor que menos 5 o igual, y es menor que menos 2, con un intervalo de menos 5, menos 2. El rango nos dio un intervalo de menos 5,1, y luego los puntos de intersección en las abscisas los sacamos y nos dio esto que está acá, menos 5 medios, 0, y no hay intersección en Y. Y para el segundo tramo de la función tenemos estos resultados, que sería el dominio sería a lo mismo que tiende, pero con una notación de intervalo de menos infinito menos 2, y el rango sería f cuando tiende menos 41, con notación de intervalo menos infinito, menos 41, que ahorita lo vamos a poder verificar en la gráfica. Entonces, en este lado la función no tiene intersección. Bueno, vamos a verlo acá. Esto fue lo que alcancé a graficar. Este es el primer tramo de la función, y este es el segundo tramo, y este es el que tiende a 41 por infinito, 41 como infinito, y este es el que está a menos 5, menos 2. Y aquí concluimos. Muchas gracias.